amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar en este momento con el gerente de ProLima, el señor Luis Martín Govdanovich. Él nos va a hablar sobre los hallazgos arqueológicos durante excavaciones en la plazuela de San Francisco. ¿Cómo está, señor Luis? Bienvenido a JN Noticias. Un placer conversar con usted. Buenos días. Buenos días, Paloma. Un placer también estar con ustedes. Bien, para que nos comente, por favor, de qué se trata este plan maestro del Centro Histórico de Lima. Claro que sí, les comento, los hallazgos que hemos encontrado en la plazuela de San Francisco, más específicamente en el atrio de la Iglesia de la Soledad, son parte de los proyectos de investigación arqueológica que venimos realizando desde inicios de este año en el marco de la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico que se aprobó en diciembre del año pasado. En el pasado, quiero decir, en las décadas precedentes, cuando se intervenía en el Centro Histórico de Lima en un espacio público para repavimentarlo, remozarlo, restaurarlo o hacer una labor de mejoramiento, se hacía sin una investigación previa de lo que hay bajo el pavimento, bajo nosotros. Y esto traía algunos problemas. Hoy en día, tras la aprobación del Plan Maestro, y como se hace en las otras grandes ciudades patrimonio mundial como la nuestra, podría citar La Habana, Cartagena de Indias, San Juan de Puerto Rico o Quito, antes de intervenir en un espacio público se hace un proyecto de investigación arqueológica de tal forma que podamos incorporar en la arquitectura que se haga, que se proponga, aquellos vestigios arqueológicos que a veces sabemos que existen y a veces no, por documentación histórica, ¿no? Esta vez se plantearon unas unidades de excavación en el atrio de la Iglesia de la Soledad. Sabíamos un poco de la historia de una primitiva Iglesia de la Soledad, que es la que se ha encontrado, y la investigación arqueológica nos ha permitido encontrar esto, digamos, poder aproximarnos mucho mejor a la historia de la ciudad de Lima y de su centro histórico, y lo que es más importante, recoger esta información, estos hallazgos e incorporarlos en la propuesta de arquitectura. Claro, que se realizará el año que viene. Qué importante esto en el marco de la conservación del centro histórico, que es una responsabilidad, un deber de todas las autoridades. Me gustaría además que nos comente específicamente qué es lo que se ha descubierto en estas excavaciones que se realizaron en la Plaza San Francisco, de qué año datan, a qué momento de nuestra historia pertenecen. Por supuesto. Vale la pena empezar señalando que Sí. La plazuela de San Francisco, tal cual la conocemos hoy en día, corresponde a 1672, que es el año en el que el padre Luis de Cervela, que era el provincial de los franciscanos en el Perú, decide hacer una remodelación integral de todo el conjunto monumental, lo que llamamos hoy el conjunto monumental franciscano: iglesia, convento, la Iglesia de la Soledad y la Iglesia de Milagro. Antes de ello, se había ido construyendo la iglesia y el convento de manera progresiva. En el año de 1602 se construye la primitiva iglesia de la Cofradía de la Soledad, que es una cofradía que aún existe hoy en día y de la cual salen procesiones emblemáticas el Viernes Santo, que son la procesión de la Virgen de la Soledad y la procesión del Cristo del Santo Entierro. Lo que se ha encontrado entonces es los cimientos de la iglesia de 1603, que se demuele en 1669, y en estos cimientos de la iglesia, ¿no? Se ha encontrado parte del piso interior, se ha encontrado el piso de la plazuela de ese tiempo, del siglo XVII, se han encontrado los cimientos de un muro pretil, que era un muro que circundaba todo el conjunto monumental, y que ese sí es de 1672, 69, 72, y como en toda iglesia antigua, se ha encontrado también una cripta. Lo particular de esta cripta es que no es una cripta simple de enterramiento, sino que además hay una capilla subterránea, una capilla sepulcro, que está anexa a
digamos, a la bóveda de enterramiento de los antiguos hermanos de la Cofradía de la Soledad, ¿no? Y algo más interesante es que presumiblemente en esta capilla sepulcro, en donde se ha encontrado un hermoso piso de azulejos, yacía la imagen del Cristo yacente que sale en procesión el Viernes Santo, que sale todavía hoy en día, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo a través de este hallazgo arqueológico podemos completar una historia que aún hoy es vigente, que es la procesión, y que sale desde aquellos tiempos, ¿no? Hoy ese Cristo está en una capilla sepulcro de una iglesia que data de 1669, pero antes estuvo en esta otra, ¿no? Un poco para complementar la información, la imagen de este Cristo, que también se le llama el Cristo del Descendimiento, porque es una imagen articulada que desciende, que digamos, en el marco de un ritual, la imagen es crucificada, descendida por los hermanos cofrades, se coloca yacente en un anda y el anda sale en procesión hasta la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Esta imagen fue hecha por el escultor Pedro de Noguera en 1619, un escultor español afincado en Lima, autor de la sillería de la Catedral de Lima, de la fuente de la Plaza Mayor, entre muchas otras obras importantes. Actualmente esta imagen se conserva todavía en esta iglesia de la Soledad. Claro, qué importante y qué valiosos son estos hallazgos que se han encontrado y gracias a este plan maestro que se tiene en el Centro Histórico de Lima. Pero nos gustaría que nos comente qué se tiene proyectado hacer con estos espacios que se han hallado. De repente se va a convertir en una zona turística. ¿Cómo va a ser su preservación? Coméntenos. Claro que sí. La importancia de la investigación arqueológica no es solamente conocer más nuestra historia, sino poder incorporarla en nuestra vida. ¿No es verdad? Al igual como se hace en otras ciudades. Entonces, ¿qué es lo que se tiene previsto? La recuperación integral de todo lo que llamamos el Damero de Pizarro, que va a ser repavimentado con piedra. El proyecto empieza a ejecutarse a fines de este año y digamos, continuará a lo largo del próximo. En el entorno inmediato de la plazuela de San Francisco se va a hacer lo mismo, se va a pavimentar con piedra, se va a retirar un cerco perimétrico que se colocó en el año 1987 y que dificulta mucho el uso del espacio público. Hoy, digamos, el espacio público se está planteando como un espacio francamente abierto, como era además antiguamente. Se restituiría el muro pretil, que es parte integrante del conjunto monumental. Es muy importante tener en cuenta aquí un tema, y es que cuando uno interviene en un monumento o en un espacio monumental, como es la plazuela de San Francisco, debemos siempre estar orientados a recuperar la integridad y la autenticidad. ¿Esto qué quiere decir? Si es que un monumento ha perdido parte de su integridad, una torre, el muro pretil, alguna parte conformante importante, pues hay que restituírsela, ¿no? Eso está contemplado tanto en la ley nacional como en la normativa internacional de la UNESCO, ¿no? Para que de esta manera, cuando el monumento esté íntegro, nos pueda comunicar de una manera más auténtica, y ahí está el otro término, la autenticidad. Discúlpenme si estoy profundizando en materia técnica, pero es importante explicarle al oyente la importancia que tiene para una ciudad que ha estado tan deteriorada, que ha estado tan abandonada, que aún así, a pesar de los grandes esfuerzos que se hacen, es una tarea muy importante y de muchos años para el futuro, el poder restituirle un elemento que por no haber sabido nosotros como ciudadanos en el pasado conservarlo, ha desaparecido, ¿no? El poder restituirlo y decirle a la ciudadanía, hemos empezado a recuperar el valor que dejamos que se vaya, ¿no? Entonces me parece que es un mensaje muy importante, un mensaje y un elemento simbólico que de alguna manera nos hace reflexionar sobre las acciones que como limeños hemos hecho en los últimos 80 años, ¿no? Para tener un centro histórico
en un estado de conservación como el que tenemos. Y lo importante es saber que con una hoja de ruta clara, que es el plan maestro, se puede llegar a una meta que tomará mucho tiempo, que se ha empezado ya, pero lo importante es no parar, ¿no? Sino seguir avanzando hasta concluir y llegar al objetivo trazado. Efectivamente, y eso depende no solamente de nuestras autoridades, sino de nosotros como limeños, que cuidemos y amemos nuestra tierra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer conversar con usted. Igualmente, Paloma. Un placer. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información.